noches, cuando ya vamos llegando casi a las 10 de la noche del día viernes. Voy a hacer una segunda parte de los formatos de audio. Voy a quedar en el CD. Después voy a hablar de los MQA, las plataformas, Spotify, Tidal, SoundCloud, Bandcamp, MySpace, entre otros. Con el conocimiento que existe de aquello. Así que voy a tener como fondo, como ustedes sabrán, el Eurotrack. Mientras gasto un poco de tiempo y me relajo, me desestreso en Eurotrack manejando un ratito. Y comienzo a explicar ciertas cosas, ciertas particularidades. Voy a sacar un poco el agua. Perfecto. Voy a poner sacar pantalla, hacer más pesado, eliminar, sí, y vamos a poner ventana, captura ventana, perfecto, y está con el Eurotrack, así que lo achicamos un poco, no mucho, para que esté por lo menos subiendo a 720p durante el momento. Que no lo puedo poner a más, porque estaría fallando, sería la visualización de lo que es video. Voy a hacer una especie de cambio acá. Voy a tomar un jarrito con agua. Voy a estar amenizando lo que es la, digamos, hora que está hablando en Eurotrack mientras se maneja el camión. Tengo que ir ahí, hacer una especie de ajuste acá en el juego. Continúa el juego. Voy a bajarle lo que es el lado del escritorio del juego mismo, y voy a ponerle un poco acá las opciones que es quitar la monitorización. Para estar más tranquilo, para que no resuene tanto. Como dice la gente, autotune al modo monitorización. Ya. Por lo menos hay preocupación. No profesionalismo, pero sí dedicación. Ya, perfecto. Mira, me había quedado el día taller de la segunda parte de audio de las plataformas peer-to-peer y la manera completa que teníamos durante los 90 y los 2000. Había quedado en el formato de disco compacto de CD. Bueno, creo que estaba incompleto la explicación acerca que di de los cassettes que ocupaban el tape deck en los cabezales y que tenían doble direccionalidad, los lados A, B, igual que un vinilo, y que tenía un tipo de sonido plano, un tipo de sonido de señal plana que estaba diseñado netamente para portabilidad. Y ese fue un formato que fue sumamente popular en los años 80 y 90. Después ya el CD vino a, por lo menos, pormenorizar o estar profundizando en ciertas diferencias técnicas en cuanto era el registro del audio, la calidad del mismo, la profundidad y también ciertas reingenierías que ocurrieron a partir del sonido digital. Puesto que hasta el cassette y hasta la aparición del CD no existían, digamos, formatos limpios de discografía digital, no existía, no se habían codificado cuestiones que tuviesen que ser así como de formato, digamos, insípidamente inmateriales, digamos. No tanto como digital, sino como inmateriales, no sé, como de repente que se fuese el medio en este caso, no sé, una superficie de un disco con lectura de láser. El primer intento de lectura de láser fue el Laserdisc, en el cual sucumbió ante el Betamax en video, desde fines de los años 80, y después el CD fue popularizándose desde los 80, fines de los 80 en los Estados Unidos hasta 1995-96 que llegó acá. La primera reproductora de CD, que eran estos equipos Aiwa, estas torres.
Así que había por lo menos cierta competitividad de repente por los vecinos, porque en especial la gente que creció en los 80 y los 70, mucha gente se formó como técnico en electrónica. Había mucho gusto con la gente por electrónica en esos años, la gente como que soldaba y reparaba sus cosas. Tal como en la generación de nosotros los millennials hubo también eh, mucha importancia por lo que fue la informática, y quizás la generación de ahora sea, no sé, como audiovisual y publicidad, productos no sé, de los influencers y de los desarrolladores de videos, que son los youtubers, así que el youtuber verdadero, ¿no? Gente que delegan por lo menos de tener miles, millones de seguidores, pero el resto como que tuvimos cosas más. eh, pero esa generación que está influenciada por gente que dejó sus trabajos formales y se convirtieron en productores audiovisuales, que se convirtieron en sus propias empresas, sus propias marcas. Es bastante increíble. También me reformado en la mecánica de trabajo, que después voy a hablar del teletrabajo y cierta mecánica de localización y cierta como tutorial para como la nueva educación inmediata. Ahí voy a buscar un poco de bibliografía y vamos a proponer de repente como ciertas cosas, porque los modelos están atrasados en 60 años para un mercado de trabajo que ya sucumbió. Que sucumbió dos veces, de hecho. Ha sucumbido dos veces el modelo de trabajo que tenía la gente de la época que llaman como boomer. Incluso más que baby boomer sería hasta de la generación anterior. Igual es bastante doliente de ver ciertas características de lo que eran los sistemas de formación, los cuales de repente tienen ciertas características y ciertos defectos, los cuales son bastante grandes. Pero me desvié un poco el tema. Ya, volviendo al tema de audio, es que ahora en esta segunda parte, antes de mostrar mi colección de discos personales, es que voy a hablar. Bueno, tengo pocos discos realmente, he ido comprando en el curso de los años. He sido selectivo más que estar comprando cosas baratas. He sido no tan selectivo, pero tampoco extremadamente cigarrito, así que término medio, según lo que me permito. Qué bonito reencontrarse con esos discos en formato físico, puesto que lo escuchaste durante años en formato digital. Y ya. Y tiene esta cosa de los caseros que comienzan a fallar, que los pegaban, recuerdo, con un correctón de bolígrafo y un pedazo de papel para restaurar la cinta. Y había gente que hacía los tapes o mezclaba canciones y la parte donde está el case del cassette, en la cajita, venía con una etiqueta con un listado de canciones. En este caso podían entrar 15 canciones dentro, que era un tape o una cinta de una hora, porque la canción estaba programada en formato radio, que duraban 3 minutos y medio o un poco menos, 3 minutos, para estarla rotando, a diferencia del formato de la radio entera, que eran canciones de 7, 8 hasta 10 minutos, lo cual hizo bastante canciones de repente por esta cultura de ruta que existía en los Estados Unidos, que eso es lo que fue marcando lo que fue el mercado de musical de los años 70. Voy a poner el zoom acá. No, sí, porque hay que hacer algo, ya. Voy a poner el zoom acá porque hay que verificar si es que estáis cometiendo error o no. Perfecto. Y esa característica de acortamiento del formato de las canciones también vino a producir de repente cierta visibilidad, también de la edición de las mismas canciones por el formato para un videoclip. De ahí comienza el concepto de que la música va acompañando un concepto de video, cosa que Michael Jackson y Madonna comenzaron a construir esta cosa de la cultura del videoclip un poco más masivo de lo que era. La gente sobreestima también esa capacidad que habían
cineastas jóvenes entrando dentro del mundo del videoclip antes de entrar formalmente como que revisadores de Hollywood. Ahora gente que son reconocidos directores comenzaron netamente dentro del mundo de la publicidad y después se fueron entrando del mundo del videoclip, que era muy propio de fines de los años 80. Pero que mucha gente durante esos años les resultó muy interesante la gente en cuestiones de audio, en sistemas de audio, electrónica, entre otros, super. Y de hecho las mayores y connotadas avances ocurren entre los 70 y los 80. Muchos coleccionistas de equipo vintage, del equipo de alta fidelidad vintage, que están restaurando equipos de esos años. Los años de oro de la Sony Moteki, Macintosh, Saba. Recuerdo unos parlantes Saba que tenía en la casa del abuelo. Mis primos se lo llevaron y lo restauraron, como tenían conocimientos de eléctrica y electrónica, lo restauraron y los tienen junto con su reproductor de vinilo. Uno también de la National, que es una especie de radio con tocadiscos que estaba en la casa del abuelo. Así que esa también una National Panasonic. Equipos con tocadiscos y tape deck del año 70. Equipos punteros para la época. Pero del ámbito comercial, no era como el hi-fi, digamos, más no te decir, pero igual eran bastante de buena calidad. De hecho, se ocupaban de esos parlantes mismos, los National y los Saba, con los VHS de Star Wars de la época, y era muy bueno. Ya, cambiando aquí, me va a pedir que baje velocidad y que sea bastante más precavido. Y ahora empezar a hablar de la segunda parte de lo que son los formatos de audio digital. Puesto el MQA, el Super CD de audio, el CACD, el Tidal, lo que son las plataformas musicales que estaban saliendo después de los 2000, 2010. También voy a hablar de una que no me acuerdo bien, Pecalita. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Ayer apareció como entre Spotify y. A ver cómo se llamaba. Era muy buena, así. Era entre Ares y Spotify. Tenía ese tipo de mecánica de. Pero bueno, luego me acordaré. Luego me acordaré. Que te lo acabo. Acordándome un poco más, ya entrado, como había explicado, durante el 2005-2006, empiezan a salir estos pendrive MP3. Resulta y revoluciona el formato MP3 a 128 y WMA, que era el de puntos medios. Así que por lo menos la capacidad de estas cosas era bastante limitada. Tenían una batería, bueno, de una pila AA. Así que para estas cuestiones, como me servía también para grabar clases en la universidad, la ocupaba con una pila y tenía que estar comprando 2 pilas por semana. Las que costaban 500 pesos en esa época, o sea, como medio dólar, ¿no? Así que no eran caras esa época, pero ahora yo creo que deben costar el doble, porque cuesta la inflación y quizás un poco más del doble. Pero fueron buenos tiempos. Pero poco almacenamiento en los sistemas de reproducción de música en ese instante.
Eran 128 y 256 al 2006. Ya 2008, 2009, 2010 comenzaron a hacer 1 giga, 2 gigas, 2 gigas. Y después ya 2003, 2012, 2013 ya 8 gigas. Comenzaron a aumentar el almacenamiento. De hecho, estas cosas tenían mayor almacenamiento que los mismos teléfonos actuales, de gama súper baja. Tenían bastante más almacenamiento. Sí. Hay que darles esa generosidad a estas cosas chinas que producen MP3 frente a lo que son los celulares, incluso de marcas bien conocidas. Por cagones. Había generosidad esa década, pero después ya como que se apretaron la mano a la década del 2010. Pero entrando en la década del 2010, había cosas buenas. No fue todo tan malo, debo decirlo. Ya, Group Chat se llamaba. Group Chat se llama esa plataforma. Group Chat, creo. Ya, pero después vamos a ver. Creo que se llama Group Chat, esa plataforma que era entre Ares y Spotify. Que es una especie de plataforma de librería digital online que funcionaba como una falsa cuestión, un catálogo. Group Chat se llama, que vendría a ser como la huella de las plataformas de streaming musical. El Group Chat fracasó porque se puso el modelo de pago, pero cuando eran los primeros tiempos como que ocupaba el audio de YouTube, inclusive para estar subiendo canciones online, así que uno no descargaba absolutamente nada. Después empecé a ocupar YouTube, pero antes voy a volver un poco más atrás. Después que dejé los formatos de MP3 y MP4, que eran estas cosas reproductores de música y video portátiles, entrando en 2015, me veo, no sé, con la necesidad de estar escuchando música pero sin descargar. Y me parecieron, no sé, como por cierta sorpresa, de repente pequeñas tarjetas SD de 2 GB, de 4 GB que uno ponía al teléfono. Que era de repente así como música que te acompañaba para los viajes de la universidad, de repente. Pero un teléfono antiguo, o sea, no era así como un smartphone, para nada. La cosa, el primer equipo que con lo menos smart fue el que compré el año 2015, fue la tablet. El teléfono después compré, pero ocupé durante mucho tiempo teléfonos tontos. Y lo único que funcionaba bien el parlante de este Nokia que tenía integrado ahí, así que lo cual era bastante cómodo. Ahora sería inrobable, un ladrillo Nokia, pero no ladrillo Nokia de los 5100 de los clásicos, no sé, venía a color, pero no era smart, así que era bueno, era de lo último, pero venía con un buen ampli de audio, la capacidad de ponerle SD de repente para escuchar música en MP3. Me servía para viajar, me servía para ciertas cosas. Ahora el teléfono no puedo ocupar con un audífono porque realmente se salen, así que es un cacho estratosférico. Y por eso me lo complica la ruta, puedo decir. Ahora me complica la ruta, así. No voy a exagerar. Pero aún así, con ciertas desavenencias y ciertas dificultades, pasamos esa época. Igual no nos superamos por completo, sí. De repente son bastante urgentes ciertas cosas y ciertas urgencias, algunas más que otras, menos ayuda de repente en ciertas épocas de la vida, pero fueron bonitos años. Después comencé a revisar las plataformas digitales. MySpace, a ver, es que era muy gringo, el MySpace era muy gringo y ahí subía música el tipo que era panqueta, electrónico o rapero.
de la gente en Chile que ocupó MySpace eran eso. De repente subían demos de bandas, pero más allá, estilo como SoundCloud o Bandcamp, no. Bueno, hay otras también databases que son más under, de repente que toman cosas de nicho como post-punk, gótico y cosas así. Pero el más común de repente para encontrar banda under después que desapareció MySpace fue Bandcamp. Ahora voy a hablar de las plataformas digitales de audio. Esta es de cada 2010, así que voy a tomar un poco de agua para estar de repente explicando ciertas cosas, formatos de audio y cosas que he aprendido durante poco tiempo, poco y reciente tiempo. Y también estoy jugando del Eurotrack, así que a ver, voy a bajar un poco la camarita para que se vea que estoy jugando el Euro. ¿Sí? Pero eso no es lo importante, sino que es importante lo que voy a estar hablando en estos minutos. Perfecto. Así que, por lo menos, hay ciertas necesidades que van supliéndose con el paso del tiempo. Y es como cierto relajo, ya después que ya en la segunda parte de la etapa de la universidad, comienzo a conocer lo que son las plataformas digitales de audio. La primera fue GroupShark. GroupShark era un reproductor de audio digital de muy baja calidad. Es que reproducía 128 y muchas veces eran pistas de las mismas canciones de YouTube que tú podías reproducirla en este GroupShark. Así que le subieron la calidad un poco, después pusieron el programa de pago y fue prácticamente inaccesible porque luego lo fueron borrando. Ahí tenía una base de datos con ciertas canciones, no sé qué, y ya no tenía por qué estarlas descargando, ocupando gigas y gigas de espacio. De repente tenía ciertas cuestiones, pero dejé de descargar porque no valía la pena, legal, y aparte la calidad de lo que uno podía estar descargando antes de 2013 era bastante malo. A menos que uno de repente estuviese en ciertos sitios bajando discografía a 320 kilobits por segundo. Y ahora que se conoce más o menos que era el tratamiento de audio que se da de repente a los vinilos modernos, lo cual no son de formato digital, así que prácticamente es lo mismo. Y existen ciertas cuestiones acerca de ciertos tratamientos, ciertas dificultades a partir de las cuales casi me cago. No sé si sean ciertas dificultades oficiales o no, pero bueno. Mapa y mierda. He señalizado la ruta primero. Bueno, que no ha chocado el camión. No, está ahí no. Cuando veas que aparezca el nombre en el piso, porque estoy entrando a Italia. No, te falta. Pero sí, o sea, es que GroupShark tenía la posibilidad. Tenía una interfaz bastante agradable, parecía Spotify, pero tenía la particularidad de que en todos estos ripiados que ocupaba de audio, a diferencia, no sé, de otras, más como el Last FM o
a iTunes de que se convirtiera en Apple Music, no tenía la misma calidad. Después fui a conocer de repente ciertas cuestiones de mayor calidad cuando conocí Tidal y las otras cosas que eran como más audiófilas que necesitaba la gente de repente, pues, cierto tag para estar recodificando el audio digital. Se tomó como algo personal, pero antes que eso igual como que no existía mucha presión cierta de la calidad. No existían reproductores como el Oppo, todavía están en las últimas versiones del iPod. Es que el Oppo fue hecho por nostálgicos del iPod, entonces hay que saberlo, y es como un nicho bastante eh, denigrado de los reproductores portátiles, por eso que eran bastante cómodos. Un dicho denigrado por parte de las personas, pero era un buen medio para estar reproduciendo cosas sin mover, sin llamar mucho la atención, sin usar un teléfono. Y era bastante cómodo, así que por lo menos el Oppo como que nos trae ciertas reminiscencias de esos reproductores de estilo iPod que desaparecen con el tiempo. También estaban los FIO, creo, que eso también tiene soporte para audio de alta definición MQA, entre otros. Pero después voy a estar hablando acerca de estos formatos de audio que son bastante más profesionales y son más minoritarios. Porque muchos de estos son conversiones de música digital de alta resolución. Pero vamos de a poco. GroupChat tenía esa particular sensación de que si bien te ofrecía los streaming de las canciones de los artistas, como que no te presentaba una especie como de biblioteca que sí presentó Spotify al tiempo. El Spotify lo estoy ocupando hace un año y medio y realmente bastante agradable la interfaz de biblioteca que sí tenían las FM, la cual necesitaban una pequeña suscripción, tenía su formato de alta calidad, pero no era audio de alta definición y tampoco iba a tener el equipamiento para estar poniendo, digamos, un equipo de audio al audio netamente para escuchar música. No se trataba de eso tampoco, así que netamente uno no sé cómo pasatiempo, cómo puede acompañarse de repente como ciertas cuestiones, porque prácticamente esta vida es invivible sin escuchar música, si se trata. Pero que hay ciertas cuestiones que hay que de repente desembolsar para darse un gustito y subiendo un poco el listón, ¿sí? No es de cigarrita, pero sí es de ciertamente vivir relativamente conforme con ciertas cosas que te gustan, así, por hobby, por acá, por el mundo real, porque de repente hay cierto patricismo del mundo real que te agobia un poco más de la cuenta. Hay cierto patricismo del mundo real que te agobia más de la cuenta y es bastante real el agobio. Y más después, tomando años, experiencia y ciertas cuestiones, cosas por el estilo, así que digamos que dan esclavos ciertamente y como que también provee de cierto modo un capital cultural que es bastante esquivo quizá para mucha gente, que es el conocimiento sobre audio, y como lo poco se va de repente originando ciertas escuelas, especialmente con los que son los sibaritas de esta cosa, gente que ha estado prácticamente de los años 80 incursionando con el que es audio analógico y después en el digital. Autores de audio, músicos, no sé, desde que va desde simplemente un cable, un monitoreo de referencia, hasta prácticamente mecanismos de insonorización, material entre otros, así que por lo menos es un mundo inmenso y ese mundo está creciendo exponencialmente desde ciertos proyectos grandes desde los años 70. Está, no sé, los rusos, los británicos, los alemanes, estadounidenses, latinos también poniendo cuotas también en el mundo del audio.
del audio profesional que no está en el segmento comercial. Los productos de nicho que realmente no pasan por el centro comercial, sino que tendría que estar siendo motivado e informado de una forma masiva, por lo menos resolver, ver estas cosas, ciertos requerimientos más técnicos dentro del mercado de nicho. Y tú vas a aprender también. Hay gente que ya lleva 30, 40 años en esa ocasión. Y eso. Yo con suerte llevo 2 años. Me está gustando este tema de audio porque creo que por ciertas necesidades como que he tenido que estar aprendiendo ciertas cosas. El equipamiento, si bien el que tengo muy básico, pero por ciertas cuestiones netamente de las transformaciones, de los pasatiempos y los hobbies, después de pasar a cierta edad, como que uno tiene cierto interés por ciertos temas y uno de ellos es audio. Y crece las características y el interés. Bueno, contaba que Groupchart como plataforma era bastante variable con la calidad del audio. Haber hablado que es como tomaban los audios de YouTube. YouTube no tenía canales oficiales para los artistas. Después lo vino a hacer cuando ya estuvieron sacando el Premium, YouTube Music, pero antes que eso no existían lanzamientos de artistas oficiales, canales oficiales, ni oficializando absolutamente nada. Así que no digamos como que el upload lo hacían prácticamente fan-made, o sea que hecho por los fans y calidad bastante inferiores, con cierto modo el concepto acerca de videoclip que era hecho muy maker. Hizo un tanto cambio inclusive desde el 2009 en adelante, así que por lo menos se oficializaron los lanzamientos de disco y disqueras también entraron en lo que era YouTube, así que por lo menos fue subiendo la calidad de Groupchart, y Groupchart como se vino se fue, desapareció. Quizás debe estar funcionando todavía, pero yo creo que prácticamente yo creo que le hicieron una causa legal porque prácticamente sacan el audio de YouTube y de eso se limitaban. Las FM lo ocupé un par de meses, pero no sé, tampoco era una gran panacea, sino que ocupaba como 192 kilobits por segundo. Había una versión premium que tenían que pagar un poco más, que era como a 320, y creo que en formato FLAC, eran como riberas del formato FLAC. Y ahora vamos a lo que son las plataformas, pero de alta definición. Antes de hablar de Spotify, aquí aparece el formato FLAC, que es un formato de audio sin pérdida, parecido al WAV, de muy alto peso de archivo, que está diseñado para otorgar de repente a la escucha un sonido, un registro de sonido sin pérdida del estudio, de formato digital de alta claridad, de alta definición y de bitrate variable, lo cual quizás con ciertas cuestiones, en cierto contexto de lo que era la industria discográfica en ese momento, como que viene a pegar como digamos otro tipo de revolución, pero distinta, no es tanto como el tape o el disco, entre otros, que la gente se acostumbró a escuchar desde el formato MP3 con una compresión bastante pobre y pierde 2/3 prácticamente de lo que es la recursividad, o comillas, como la construcción de los temas de la maquetación, que es mucho más que prácticamente la letra de la canción, no sé qué, que es la atmósfera sonora que está creando en la pista, y esta que es empobrecida dentro de lo que es la compresión de audio. Así que FLAC me quería estar recuperando esa digamos no sé, como recurso generalizado, que era el todo que se había perdido por culpa de estar metiendo de repente mucho espacio digital o mucho archivo de música digital en formato prácticamente iba minimizando la calidad misma, y estaban reproduciendo en
parlante más barato. Ahí muchas marcas sucumbieron. Aiwa, por ejemplo. JBL, Altec Lansing. Estas marcas fueron sucumbiendo con el paso del tiempo a hacer electrónica de masa. Altec Lansing sobre todo, una lástima. JBL no tanto, pero JBL igual sacó como su línea de super gama baja, pero igual tienen como su línea hi-fi. Pero Altec Lansing, que eran bastante conocidos en los años 90 por tener sonido para computadoras muy bueno. Tenían audio para computadoras muy bueno y se fueron al carajo. Y ahora ofrecen de repente parlantes de muy baja calidad con Bluetooth para a los chinos, ¿sabes? Porque por abaratar costo y por vender al volumen, pero es una lástima. Puesto que eran prácticamente de esas marcas que eran de computadora. A ver, Cambridge aún no cae mucho. Altec Lansing cayó y Creative. Creative está ahí en las cuerdas. Están que caen dentro del mercado chino. Y ahí sería una pena porque prácticamente se perdería la calidad de lo que son los productos Creative dentro de lo que sería la masividad de la electrónica de consumo masivo. No es que sea malo, sino que no es la calidad para que no fueran realmente diseñados, pero la caja manda muchas veces. Esta empresa de tecnología la caja manda. El público incauto y desinformado muchas veces tiene más poder. No sé, que gente que sepa de audio y que sepa por lo menos ser más purista, pero es que son fenómenos inexcusables, fenómenos más o menos generacionales. Y hay que atenderlo y hay que ponerle atención, así que igual es una cuestión bastante sensible. Hay que explicarse ciertas cosas con cierto detenimiento. ¿Vamos bien? Vamos bien. Acá va funcionando bien. Ahí sonó el claxon. Pero esas son cosas que uno se va explicando con el paso del tiempo. Mira, y cuando salimos de Group Chat y pasamos por la FM, dejo de usar plataformas de audio digital un tiempo y llego a Spotify el año 2020, en mitad del 2020. Pero la plataforma Spotify me gustó porque tenía estas características que no tiene otras como Tidal o... Recuerdo haber visto también la interfaz de usuario de Apple Music, pero la que recuerdo más, sin duda, por facilidad de uso, para usar podcast entre otros, por discografía, por álbum, por artista, por Spotify, por lejos. De hecho era más fácil de ocupar de estas plataformas digitales de audio. Tienen las opciones de premium, de alta definición, tienen bastantes opciones. Y la normal, que está con un audio por lo menos de 192 kbps por segundo, que es bastante superior a lo que es un disco de audio, que es bastante superior a un CD físico. El CD físico sí te da ciertas sensaciones por estar frente a un disco físico, o sea que la música que estás escuchando ves que terminó en un producto físico, tiene una cuestión sentimental, pero complementa esa experiencia sonora que te están presentando, la historia que te están presentando, no sé qué.
o lo que se están presentando en cuanto a concepto sonoro, pero también digo, hay algo que está complementando a todo. Hay cariño por el trabajo. A eso se refiere. Y no existe esa, digamos, asertividad, de repente cariño por ciertas cuestiones. De repente cuando te venden un clip con autotune de reggaeton, no es lo mismo que el álbum físico, para nada. Esa cosa como de efecto al escucha que esta gente prepara durante un año o 3 años, deja pantano, o sea, es decir, no es lo que estaba buscando, sino que quiero ver algo nuevo. La sensación de descubrimiento. Hay mucha gente que dice que es la puerta sin escuchar más, así que de repente con ciertos géneros que son un poco más puristas, gente, no sé, o más cerrados, entonces de repente ciertos repertorios más cerrados y más repetitivos. Eso pasa mucho con el metal en sus géneros más extremos, más pesados, y pasa calidad con eso. Pues por lo menos en el metal, en los géneros más pesados, como que están escuchando prácticamente lo mismo a los 40, 50 años. Hay gente cerrada, hay gente que le gusta de repente tan repetitivo, lo mismo, y no sé qué, y escuchar ciertos moldes ya repasados y prácticamente que están superados. Pero hay gente que tiene características de ser medio revival de época glorias pasadas, y por lo menos existen de repente cierta relectura acerca de estos géneros antiguos. Y uno de esos géneros es el New Wave of Traditional Heavy Metal. Es como la nueva ola del metal tradicional. Son bandas recientes con sonido ochentero. Y sacan álbum en cassette. Bandas actuales de los años 2020. Con un sonido de heavy ochentero. Algunas de ellas te suenan a Maiden, a Saxon, a Judas Priest. Hay harta influencia de Judas Priest. El traditional heavy metal. Estoy un poco chueco y medio lejos del volante. ¿Dónde estamos? Estamos a mitad de ruta. Nos queda como una hora. Pero son como 40 minutos. Palermo, la última. Y así es. Y uno va de repente adquiriendo ciertos conocimientos, como decía en algunos programas anteriores, es que yo fui sistematizando la necesidad de aprender audio durante el último tiempo, pero hace 4 años tampoco tenía la necesidad de saber tanto. Las mismas causas, ciertas mismas circunstancias te van haciendo de que vayas ampliando tu abanico de conocimientos, porque vas completando de uno u otro. De repente me interesaría aprender a lo que ecualización de voz, o de repente reparar guitarra o parlantes, saber un poco de electrónica, pero hay ciertas cuestiones imperantes de tiempo que de repente te hacen aprender cosas, pero siempre van a estar limitados porque no eres especialista en eso, cierta diplomatocracia, pero bueno, los riesgos son absolutamente reales, pero si asumimos que todo no tiene riesgo, no saldríamos de vivir. Pero tampoco hay que ser bastante estúpido para arriesgarse a hacer cosas riesgosas como... Bueno, ¿para qué explicar? ¿Para qué explicar? Ahora voy a entender en pocas palabras. Y... sí, bueno, y la necesidad de repente que haya gente que solucione cosas más que de repente
ciertamente como gente que se preparen como profesionales, porque las universidades, por lo menos en Sudamérica, están bastante sobrevaloradas como instancia formativa. Y lo que me encuentro dentro de repente es bien ambivalente. No son gente que por lo menos te van a ayudar todo el tiempo. No. Uno depende también de hacer muchas cosas, no muy independiente y sin plata, realmente por vocación, muchos años también por ganarse ni siquiera un lugar, sino que la atención. Pues, puedo llamar la atención de repente con ciertas cuestiones, pero bastante menores, o sea, con un impacto bastante remoto de lo que es la centralidad de la academia, en este caso. Y vuelvo a Spotify, no tengo la posibilidad, por lo menos tenemos mucha gente en Spotify, la posibilidad de estar en los podcasts de YouTube, podcast en multitema, de programas de radio, de diarios oficiales, de reportes de repente literatura, de misterio, entre otros, lo cual ya veía en iBooks, como se junta lo que era Groupchart, eh, SoundCloud, Bandcamp y iBooks, que es una app de podcasts españoles, los cuales también llegan a Spotify, es más directo en Spotify que en iBooks. Pero iBooks contenía los programas de Iker Jiménez bastante tiempo atrás, y después fueron como de repente, digamos, especializando en cuestiones de literatura, cine, etcétera, entretenido. El tiempo antes que conociera Spotify, pero ocupaba iBooks y YouTube. Ahí no importaba mucho la calidad, sino que era más bien la calidad del contenido y de la gente que subía de repente programas, radio, teatro, programas de literatura, de cine, de cultura, etcétera, estaba muy entretenido. Se puede aprender mucho, de repente de los podcasts, por lo menos de la red RTV española, de los españoles tienen una afición por la radio que es bastante poco común, cosa que en Chile tampoco, es un país medianamente pequeño, bueno, ahora no tanto, pero sí, por parte de los españoles existía de repente cierta cuestión por comunicar que era muy amplio. Tienen una muy amplia red de comunicadoras, de emisoras regionales, entre otros, televisoras regionales, las que uno puede por IPTV, pero como masivo y aparte, bueno, y aparte la cantidad de youtubers españoles que hay, está todo el país metido ahí. Es de loco. Y monetizan todo. No hay lástima que el que también la hacienda. Un horror. Un horror. Pero, ¿qué eso? Hay ciertas cuestiones de repente que uno va aprendiendo netamente desde las circunstancias de la vida, y uno tiene más tiempo para estar revisando y sacar el mejor provecho mientras estén disponibles. Porque entiendo muy bien que internet va a estar disponible mientras lo mantengan disponible. No va a ser algo que vamos a tener toda la vida. Eso es lo que van a mantenerlo toda nuestra vida. No le pase. El internet no es algo que nosotros vamos a ver toda la vida. Crecimos sin internet, pero quizás las generaciones más jóvenes van a estar afectados si es que se cortase el internet de un modo masivo, porque hacia eso parece apuntando esto, porque que la gente sea dependiente absolutamente de las habilidades que tiene en internet, pero no del mundo analógico. Y por esta habilidad del mundo analógico, que se sepa por lo menos tener ciertas cuestiones que son más prácticas que teníamos, por lo menos como estoy haciendo lo de los años 90. Igual era bastante duro de explicar ciertas cosas.
creo que puedo explicarlo en otra ocasión, de repente ciertas habilidades que del mundo analógico que podrían verse afectadas notablemente con la, digamos, salida abrupta de internet. Y más con el contexto de repente para Don Valiante que está en Europa, con los tiempos duros que se les vienen, entre otros, con, con la cuestión del Nord Stream, así que es un temazo. Y nos va a afectar a todos también al sur del mundo. Estamos todos amarrados, la aldea global. Como nunca nos va a haber afectado todos, todo porque netamente una cuestión de intercambio comercial entre el norte y el sur, entre Oriente y Occidente, que estamos todos cooperando por mantener ciertas zonas insalvables de repente, no tanto el libre comercio, sino como es que ya no se puede llamar globalización, sino que globalismo, es otra mecánica. Pero volviendo al programa, es que siempre recurro a estar explicando ciertas cosas, así que es bueno estar de repente deteniéndose los temas y están de repente van a hacer cosas bastante simples, cosas que netamente por un cambio en una sola palabra adquiere sentido dentro de lo que es otra semántica, por lo menos político, económica y social. Muchos fenómenos sociales están divididos dentro de lo que es cierta temática, terminología, ya está por encima, es bastante fundante, bastante compleja. Ciertas terminologías que van, digamos, modelando o van reformando lo que es el adquirir pensamiento en estos tiempos, lo que se traduce de repente en ciertas cuestiones, ciertas reflexiones que son un poco más de fondo, porque a la gente de estos tiempos, especialmente a los centenarios, les gustan las explicaciones simples. Hay mucho texto, les molesta, pero realmente ¿cómo quieres que te dé una explicación simple de algo que en suma es inherentemente complejo? ¿Cómo vas a entenderlo? No puedes entender algo que es complejo dentro de la simpleza. Si no, digamos la navaja o cambia y decimos ya, pero no sé qué. Intentamos por lo menos llevar o sobrellevar de repente situaciones o explicaciones demasiado simples, cosas que son bastante complejas en la realidad. Así que voy a ver algo. Ya. No, pero está bajo el nivel de audio, pero tampoco me queda con tanta parsimonia, así que está bien la parsimonia, pero no es sobre simplificar. Si hay que hacer de repente ciertas implicaciones de lo complejo con lindas palabras. Estamos absolutamente hijo de gran puta. Ya. Y como decía, estamos absolutamente comprometidos a ser parte de ese cambio. No tiene que ver con cuestiones teóricas, no tiene que... No, que hay gente que es súper inflexible, gente que es súper inflexible de repente al entender el estado de cuenta del mundo y de sus soluciones y descripciones. Hay gente prácticamente que es súper inflexible, hay gente muy joven, con características de pensamiento súper inflexible. Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda esta generación? Quiere preguntar ¿qué le pasó por las cabezas de esta gente, particularmente de repente consolidar ciertas necesidades de lo que eran, no sé, como generaciones previas y imponiéndolas o disminuyéndolas, ¿no? En su importancia y su complejidad. Bueno, a esta gente le gusta de repente ocasiones bastante simples, pero tampoco lo que tenemos de repente es cierto marca cierta vocación por lo que era la academia,
de buena academia y no han abandonado de repente por las causas progresistas. No sé, es como que hemos sido abandonados por la causa de la gente de la que preparábamos estos escritos, que ya no tiene sentido formar casi, y porque muchos de ellos prácticamente van a creer que por menos que porque es extenso y difícil. No lo es. Ellos llegan las explicaciones, por lo menos de ciertos fenómenos complejos, a lo que son las mediciones de su propio aliado, su espacio de influencia. No lo van a tener. La verdad, como son los centenios, yo no creo que ellos se exhorten o se faciliten de repente explicaciones más complejas de lo que les da la realidad, que son explicaciones de 5 minutos dentro de lo que sería un video de YouTube. La fontaña cuantiosa. Esas son ciertas confusiones que te llevan más, ¿no? Si no se tenía que cargar la partida de nuevo y comenzar prácticamente de cero. Ya tenía avanzado bastante trecho. Después de Spotify tenía la posibilidad de estar pagando tanto la cuestión regular. En alta calidad sale 192 creo que son como 192 o 56 kilobits por segundo, lo cual no estaba malo para los estándares actuales, dado que el límite es el de 320 por segundo. Te facilita las cosas al no descargar nada, está en buena calidad, está todo parejo, está todo bien masterizado, está todo bien mezclado, no hay problema. No existe estas cuestiones de repente eh, mezcla entre alta muy baja que hay de repente con videos de YouTube. Así que por lo menos está todo bien, ya por tanto sale. Y ya la cuestión de alta definición ya es pasivarita junto con el Tidal. Ahora voy a hablar un poco de Tidal. Comencé a aprender acerca de audio complejo con los videos de que era antiguamente la Sociedad de Audio de Sociedad de Audiófilos Mexicanos del doctor Fernando Mesa, que explicaba muchas de las características de algo de audio profesional con características muy complejas de audio hi-fi que venía explicando el doctor Fernando Mesa en la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Eso hace casi un año y medio atrás, casi 2 años. Yo venía explicando estas características que tenían que ver con el, digamos, hardware o digamos equipamiento de audio de altas prestaciones. Y ahí explicaba acerca de Tidal como plataforma. Si bien es ligeramente distinto que Spotify, está orientado, digamos, a no sé, a cierta prueba como ciertos equipos de alto rendimiento muchísimo más focalizado. Un mercado de nicho.
y no lo que era netamente estar reproduciendo música a calidad media, baja, en lo que eran de repente un parlante Bluetooth en la casa. No. Este segmento era acerca de señales limpias, bien masterizado, bien no sé qué, para estar ocupando con su, al menos, por lo menos, un parlante monitor de monitor de estudio. Al menos con un bookshelf monitor. Al menos con un bookshelf monitor y hasta llegar a ciertas cuestiones de ciertas sonorizaciones o ocupar de repente equipamientos como los Powell Wilkins, los Nautilus, que son prácticamente los parlantes más caros de carácter comercial, digamos que cuestan prácticamente más una casa. Un parlante que cuesta lo mismo que una casa, 30 millones. $32.000. Voy a ver cuánto tiempo ya pasando. De repente encerrando ciertas diferencias a las cuales vamos a estar explicando después. Sé que me parece más interactivo de repente estar hablando una hora acerca de ciertos temas mientras juego el Eurotrack, pero después espero hacer esta cosa como más expositiva, de repente más dinámica, pero bueno. Es que el Eurotrack permite esta cosa de estar hablando mientras uno está de repente jugando el juego, por lo menos el juego de alto aliento. Podría jugarlo escuchando música, pero no es lo mismo. No puedo subir los videos de los gameplays de Eurotrack, así que por lo menos me sirve de repente como escenario para un podcast, de repente para estar comentando cosas del día. Eh, y quiero que este espacio aumente, o sea, netamente de repente perfectamente naturalizar lo que es en cierta medida mi opinión acerca de ciertas cosas de lo que está ocurriendo a diario. No es que sea experto, soy experto muy poco en una cosa, soy experto en una cosa, en psicología, pero experto, no. Hay gente que te supera, hay gente que sabe menos, es todo así. Uno no es absolutamente experto, porque uno tiene que, uno, conocer las características de cosas que está haciendo, porque cada sistema, digamos, donde está el comportamiento humano es distinto. Pero bueno, volviendo al audio, es que después voy a hablar acerca de las ciertas características y de análisis de cuestiones de organizaciones, grupos e individuos de lo que son dentro de las instituciones. Yo pienso que habría que darle una mirada más sociológica en cuanto a la colectivización de repente de los grupos grandes de personas dentro de lo que es una mirada como literalmente colectivizada dentro de ciertos conceptos, más del lado de la sociología y la antropología más que de la sociología social, ¿no? Porque nuestra unidad de análisis son de grupos de personas, máximo 1000 personas, así que por lo menos conviene de estar esperando cierta capacidad de análisis dentro de lo que es la especificidad de estos sistemas también, porque hay gente que piensa que un concepto ciertamente profesional de comportamiento humano tiene que estar arreglándole la vida a todos. No es esto, no es así. O sea, conoce ciertas medidas sobre ciertos modelos, no sé qué, pero eso es absolutamente experto en lo que es comportamiento humano. Que esto aparte venga de cuestionamientos morales por parte de esta gente que trabaja contigo, que no son tus colegas, es algo ahorro. Porque muchos de estos no son siquiera supervisores. Y pasa muchas veces. Así que, por ejemplo, políticos con faltos de sexo, conceptos de estudio limitado, que sí pueden conocer de repente en sus propias comunidades, pero después son tres pueblos, de repente son valorando lo que es el aporte profesional de terceros.
Únicamente por ciertas cuotas de autoría que uno no puede cuestionarlas del todo porque siempre igual chupa por debajo a comentarle al jefe que no sé qué wea más, qué wea más patética la realidad. Bueno, esperando más o menos, yo pienso que voy a grabar por lo menos unos 10 minutos más. Bueno, es que hay ciertas características que por lo menos de audio digital que van creciendo. Y una de esas es, quizás para ir cerrando, que sean los formatos digitales. Había hablado del FIO, del OPPO, de los DAC, de los receptores de audio. Y que pueden verlo en la Asociación de Audiófilos, que es el canal de Fernando Mesa, hay que cambiar el nombre. Pero todo lo que las conversaciones de pregunta y respuesta con el ingeniero Colazurdo, Ramiro Colazurdo, es que es otro nivel. Prácticamente son cátedras de insonorización, de audio hi-fi, de audio de altas prestaciones, de equipamiento técnico. Son cátedras, son cátedras. Y son muy entretenidas, ¿no? Porque lo dan con un carácter un poco más infantil. Se aprende, se divierte, no sé qué. Asociación de Audiófilos se llama ahora el canal. Y por lo menos el profesor, el doctor en psicología que presenta esos programas, como que tiene también experiencia como productor e ingeniero en audio, así que es increíble. Increíble lo que se aprende en ese canal. Asociación de Audiófilos del doctor Fernando Mesa. Y de ahí él le explicaba acerca de esta plataforma de Tidal. También está River, que también ofrecía una plataforma de reproducción de música en alta definición. Después vino lo del MQA, el Super Audio CD, que Digital DSD, y bastantes otros formatos digitales que son más o menos en boga o minoritarios, que son más propios de productores, que son más como de difusión entre productores más que de carácter comercial. Son inaccesibles, son realmente formatos inaccesibles que son más compartidos por parte de productores y otros. Cosas que sacaron por ahí en Estados Unidos. Ese tipo de formatos ya son prácticamente inaccesibles, o sea, y necesitarían de un reproductor Blu-ray para usarlo, o una computadora con grabadora Blu-ray, así que. Y el Blu-ray quedó como, digamos, un dispositivo óptico bastante limitado frente a lo que eran otros de almacenamiento, no sé, como un disco duro USB 2.0, 3.0. Ese disco duro está prestando mayor capacidad de lo que eran 20 Blu-ray discs de 25 GB. Lo va a superar. Al igual como Steven Wilson, el de Porcupine Tree, bastante conocido por de repente remasterizar discos de los años 70 de bandas progresivas clásicas por un tipo de audio 5.1. Es que el audio es una industria prácticamente totalmente pudiente. Tiene las características de convertirse en una industria aún más pujante de la que ya es. ¿Sí? Es que son cosas increíbles que van ocurriendo dentro de estos mercados. Así que digamos, como que son cosas que de repente como que van dando ciertas cuestiones como de estado de cosas que igual te dejan en la misma lógica del asunto como aprendiz muchas veces, y
por lo menos evolucionar en estos campos te lleva años y nunca dejas de aprender porque a su vez como es de repente gusto de ciertas ciudades, como que ciertas cuestiones de repente son como ciertos temas también de conversación entre gente que no lo es. Eh, bueno, ya, llegamos a terreno italiano, porque ya comenzaron los nombres en el piso. Estamos dentro de Italia, así que comenzamos con los nombres en el piso en las calles. Lago di Parma. Bueno, pero esa es la mayor característica que tú puedes estar prestando la atención a propósito de lo que son las plataformas digitales, los formatos de audio, entre otros. Eh, los formatos DSD, Super Audio CD, hasta había un tipo de tape de alta definición. Se reestructuró el formato de cassette para hacerlo de alta definición. Eh, también existen de repente ciertas modalidades como estos tipos de cartucho, memoria, como SD un poco más grande, como de las SD normales, que también tenían una especie de contenedores de audio de alta definición, como tarjeta de memoria, eran como ciertos reproductores. Pero esos son como los formatos experimentales que quedaron dentro de lo que son los productores y no baja a lo que es, digamos, al comercio normal. Porque de repente el segmento de comercio en este caso va a preferir obviamente un formato de vía rápida, quizá con más rápida disposición como de un CD, fotología, de repente en formatos digitales de alta definición o cosas por el estilo Blu-ray de audio, como también apareció durante el último tiempo. Pero que son como cambios de lo que es la industria, de lo que es la conservación cultural. También para efectos sonoros, por supuesto que sí. Yo pienso que no voy a profundizar mucho porque tengo conocimiento limitado del tema. Eh, podría ser entre otro tipo de temáticas, pero siempre hay que volver a reflexionar, a anotar, recordar ciertas cuestiones. Siempre hay que estar un poco disperso, pero bueno, es parte de la explicación y parte del aprendizaje, así que por lo menos uno puede dejar de estudiar, pero no deja de aprender en ningún momento. Voy a terminar lo que es el proceso acá. Claro, los formatos de audio igual como que se pasa una hora y todo súper cómodo. Para el formato de audio está como súper cómodo. Es que no puedo hablar más fuerte porque hay gente alrededor y está complicado. Y bueno, pero tengo mucha idea de lo que es la monitorización del audio, porque también como que no se desconcentra de repente el efecto rebote de la monitorización, así que uno en lo que está hablando durante la escucha del juego, así que uno está relajado de repente no tan concentrado con el juego, pero sí de repente en cierta medida conectando con dos funciones simultáneas, así que es bastante, digamos, provechoso. Este juego no. Absolutamente este juego se puso duro el tráfico bajando por el mapa, ¿no? Se puso brígido. Eso es. Segundo camión pesado. Este hay que tirarlo luego. Eso es, perfecto. Ya se puso súper complicado.
Bueno, hablando todo este rato me he dado cuenta que he pasado prácticamente la mitad del mapa. Como son 2 horas de recorrido, voy a estar de repente hablando y estarse desconcentrando un poco, pero no mucho. Es que antes no podía hacer las dos cosas. Eso me pasaba. No podía estar manejando en el Eurotrack mientras hablaba, así que inclusive, ahora estoy jugando sin los pedales. Con los pedales hubiese sonado muchísimo más. Pero el nivel de concentración que he tenido por lo menos en ambas cosas, no sé. Pienso que... No sé, pero... Chucha. Vamos bien, vamos bien. Ya comenzamos con los primeros daños del camión. Comenzamos con los primeros daños del camión. Hay que... ¿Cuánto tiempo de grabación? Porque si es más de 1 hora y cuarto, yo pienso que voy a detenerme. Que había hecho un juego que así que voy a dejarlo hasta aquí. Subí la segunda parte de lo que era audio. Expliqué que era acerca de ciertas cuestiones de aprendizaje de MQA, de Title, de SACD, de SD como formato, un poco más renovado. Este tape digital que están sacando y ciertas cuestiones que pueden estar leyendo de repente en canales acerca de audio hi-fi, entre otros, de audiófilos que son más o menos como ellos están por lo menos avanzando en la tecnología de audio industrial que llega al doméstico. Ya lo que es Audio Line Array ya es otra cosa. Pero sin el cierto método de aprendizaje, por lo menos que la gente que le interesa la cultura general, por lo menos a esta altura que la cultura general está más apoyada y tan mal interpretada. Eh, ¿A dónde va? Ah, ya estamos bajando por la bota, perfecto. Ya estamos bajando por la bota, así que nos quedan los 40-45 minutos de lo que es Italia. Y continúo con lo que es el track mañana. Así que fue un gusto estar sentado acá hablándole acerca de los formatos de audio en dos programas y el tercero quizás que lo suba acerca de los discos personales que tengo. Son pocos, pero he intentado ser selectivo a lo largo de los 4 años que he estado intentando recuperarlos. Algunos que otros es que no los tuve, sino que intentar recuperar el recuerdo de estos discos. Que no los tuve en físico previamente, pero el hecho de estarlo recuperando los discos ya los años que acompañaban mi, mi, mis 20 años. Muchos de estos discos y los voy a estar presentando al detalle, comentando ciertas cosas durante un trecho largo de tiempo, así que igual tener solamente invitados de que vean ese video y que por lo menos no que se comente, pero sí por lo menos reconocer ciertas cosas acerca de que por lo menos he intentado de repente presentar ciertas cuestiones que son objetos culturales y que van por lo menos no en desmedro sino que en mejores de repente ciertas cuestiones de la cultura general. Así que por lo menos estas cosas de programa quedan como podcast personales y puedo estar hablando de ciertas cuestiones mientras me entretengo con el Eurotrack. Yo me entretengo con el Eurotrack y mientras yo netamente lo tomo como un espacio para compartir cosas, nada más. Eh, Aprovecho de compartir con los suyos, pásenlo bien, no hagan daño a nadie y eso, con eso cuenta, con eso cuenta. Y tampoco esperen una vida extraordinaria. De repente es cierta cuestión de destino muy fuerte. Y que muchos de esta gente que está de repente peleando por el destino de repente son serviles a un sistema súper duro.
Es súper complejo explicar. Pero está bien. Cada uno de repente se lo hace en su pellejo como puede dentro de este mundo. Pero es súper duro encontrar ciertas cosas. Pero no se pueden decir, lamentablemente, porque lo políticamente correcto no te permite, por lo menos que seas ligeramente hiriente, pero es que la verdad pega. Y tú no eres joven toda la vida. No eres joven ni exclusivo toda la vida, así que no es así. No es así. Bueno, eh, hay ciertas limitaciones. Pero, bien, mira, lo que voy a estar contando quizás el otro programa es acerca de esas particularidades que tiene con las políticas de repente de conexión con la academia y eso con las políticas públicas y cómo llevan de repente a ciertos sectores, el tercer sector, la ONG y el vínculo de repente con ciertas cuestiones de la economía primaria. Yo lo hago desde la vista de como psicólogo social. ¿Qué puede aportar el psicólogo social ahí? Bueno, los conceptos acerca de ciertos liderazgos, cierta influencia, de repente como psicopolíticos, los cuales están ocurriendo a la luz desde los hechos de repente desde la bajada de las políticas públicas a sectores populares. Sé que se habla súper poco de aquello, es un tema poco recursivamente un poco vedado y me gustaría hablarlo netamente para compartirlo, para hacer ciertas características, pero porque la gente muchas veces como que no comprende cómo está viviendo o qué tipo de discurso le están poniendo encima. Es duro, es duro decir esto, pero es así, es concluyente, así que bueno, después voy a hablar acerca de, no sé, ocupando de repente un lenguaje un poco más serio acerca de trabajar de las políticas públicas que luego redundan de repente en ciertas cuestiones un poco crueles dentro de lo que son las políticas públicas en su bajada de repente por las personas que no están capacitadas para ello. Porque lamentablemente no tenemos personas capacitadas que sean estrategas y estamos, estén complementando ciertas cuestiones en la bajada de ciertas políticas como planes. Siempre están bajando de repente de los sabios, de repente hay gente que no está muy bien preparada dentro de lo que es los conceptos que de repente los bajados o la comprensión de los programas. Puesto que intentan poner más fácil los programas como un paper y no entendido de repente por gente que está dentro de la autoridad eh, políticas como netamente y tienen educación secundaria, así que ese tipo de abismos funcionales son especialmente decepcionantes para gente de repente que quiere hacer carrera funcionaria con estudios terciarios y con una buena preparación, así que por lo menos se tomó. Hay cosas que vislumbramos de repente como dificultades institucionales. Bueno, con esta palabra quería terminar. Es que, claro, me dispersé. Eh, Quería terminar acerca del programa de audio en cuanto, por lo menos, de este tema durante los últimos 4 años ha crecido mi interés de forma dramática en aquello. Eh, Veo canales de YouTube, veo foros, que no sé qué, y sobre todo sintetizadores, equipamiento de audio, los DAWs, eh, el audio hi-fi, las plataformas de audio digitales, entre otros, al igual que Discogs. Después voy a hablar de Discogs y cómo se hace la en comillas navegación allí, porque es una base de datos realmente extensa, pero extensa. Es que hay varias bases de datos extensas, las cuales de repente están los coleccionistas y de repente están ciertos tips en canales de YouTube y en otros lados cerca. Verdaderos coleccionistas, no gente que tiene 20 discos, sino que miles. Y cómo de repente van sistematizando ciertas cuestiones o ciertos modos de navegación, de cierta cultura general que va complementado allí. Al igual voy a hablar de eBay, de otra Film Affinity, GameFAQs, eBay, porque Amazon vende nuevo nomás. Sí, eBay es realmente donde está la memorabilia y de todas estas cosas que es de recuerdo.
Pero podéis pasar acerca de ciertas bases de datos, le podéis estar explicando cómo navegar a través de ellas, cómo buscar información, entre otros. De ciertos artículos que son netamente objetos culturales, películas, videojuegos y música. ¿No? Y quizá un poco de audio y de instrumentos musicales que serían la tienda Thomann de Alemania. Pero voy a estar explicando cómo se navega eh, en dicha base de datos y ya está tienda. Amazon también tiene un cierto apartado, pero que no es la parte de tiendas de la review, pero no, es bastante limitado comparado con Discogs y otra base de datos un poco más compleja. De cine ya sería muchísimo más esquivo. Así que eh, vamos a ver GameFAQs también en cuanto a videojuegos. Así que por lo menos yo pienso que estaría bastante bien, por lo menos estar explicando ciertas cosas que tienen que ser como complementarias o cierto modo subsidiarias de repente de estar complementando de repente ciertas cuestiones, objetos culturales en los cuales igual está tan entretenido. Es que no lo pongas a aprender sea malo. No es porque tú tienes que aprender, si no aprende. Y está forzándose de repente en ciertas cuestiones o presiones secundarias o de repente más informales, no te va a hacer tampoco mejor. Para nada. Ya. Termino con estas palabras el programa de hoy. En la nochecita, cuando van a ser prácticamente casi las 11:30, 12 del día pasando el sábado. Así que voy a tomar un descansito, a dormir. Ok, hasta luego. Que vaya bien. Tengan un buen fin de semana.